ni plantas, estoy hablando de los hongos, los del reino fungi, y que en los años 50 fueron ampliamente investigados porque descubrieron poderes curativos, sobre todo en psiquiatría en ese momento. Esas investigaciones las suspendieron. ¿Por qué, Alejandro? Pues porque los hongos terminaron satanizados, porque así como se hacían investigaciones científicas, también se descubre un poder psicodélico que tiene gracias a una sustancia que es la psilocibina. Se da un auge desmesurado y eso causa que se detengan todas esas investigaciones que eran muy serias para esa época. Bueno, esas investigaciones están siendo retomadas de un tiempo para acá en todo el mundo, incluso en Colombia, donde hay un auge en el uso y en la conversación sobre la sustancia que contienen los hongos. La primera historia la tiene justamente Alejandro y tiene que ver con los poderes curativos a nivel psiquiátrico, a nivel emocional. ¿De qué se trata, Alejandro? Pues es la historia de Nicolás Müller, quien es diagnosticado con varias enfermedades psiquiátricas, conoce los hongos y su vida cambia. Dice que volvió a nacer. ¿Será un milagro o un descubrimiento científico, Silvia? Pues miremos la historia. En un instante, la vida de Nicolás Müller parece posarse frente a él. Tormentosa y gris. Lo contradictorio es que por primera vez puede mirarla sin miedo, hallarle sentido y hasta encontrarle color. Mucha parte del proceso ha sido eso, o sea, como empezar a enfrentarme a mí mismo y aprender a ser feliz con lo que soy, tanto como con la luz como con la oscuridad. Todos tenemos ambos componentes. Como él, sus palabras vuelan libres, porque por primera vez está del otro lado de esa prisión que significaba vivir. A mí desde niño me diagnosticaron con déficit de atención, hiperactividad y coeficiente intelectual alto. Ya después en la adultez, pues eso me mutó en una bipolaridad, en unos temas de depresión, sobre todo muy profunda. Yo dejé de intentar suicidarme de la cantidad de veces que fallé. Victoria, que hace apenas unos meses conoce a Nicolás, lo entiende, porque ella también sufrió y se perdió en el laberinto de su propia mente. Yo fui diagnosticada a los 13 años con depresión, una depresión biológica. Lo que me explicaba el médico era que pues yo había nacido así, era una baja producción de serotonina, que por más que mi vida, mi entorno fuera bien, tranquilo, pues me iba a levantar y mi cerebro se iba a sentir así. Al igual que Nicolás, para ella los tratamientos tradicionales tampoco fueron la solución. Me di cuenta que los fármacos me estaban empeorando. Me di cuenta que me incrementaban la depresión, me incrementaban las ganas de morir. Hasta que caminó de frente hacia su salvación. Terapia alternativa con hongos. Alguien me presenta los hongos de manera terapéutica, bajo un modelo, un método, bajo una intención, junto con también un trabajo terapéutico, y inicio el proceso de microdosis. El resultado de su nueva relación con estos seres de la naturaleza se resume de una manera poderosa. Y me salvaron. Ellos me salvaron. Cuando los aprendió a conocer y la terapia dio resultado en ella, Victoria, psicóloga y terapeuta, se especializó en el tratamiento con hongos. Seres vivos que habitaban el planeta hace millones de años. Se cree que hay más de 100.000 especies, pero si se sumaran todas aquellas que aún no se han estudiado, la cifra podría superar el 1,5 millones. Los biólogos los agruparon en un reino tan importante como el animal o el vegetal. El de ellos es el fungi. Y para quien dude de su presencia en la vida humana, habría que recordarle que son usados en procesos de fermentación como el del vino o el de algunos quesos. Están presentes en la levadura del pan y la cerveza, son la base de antibióticos como la penicilina y se volvieron parte fundamental de la culinaria. Y en secreto, realizan una especie de trabajo sucio en la naturaleza que los hace indispensables. Nosotros vivimos, somos gracias a los champiñones. Si los champiñones no limpiaran el planeta de materia orgánica en descomposición, esto sería un botadero, no viviríamos, ¿no? La vida como nosotros la concebimos, no. Ellos reciclan y nos pasan a nosotros la comida. Eso la perderíamos, por eso es que hoy vida. Nosotros vivimos por cortesía de los hongos. Ellos tienen una función muy importante a nivel ambiental. Ellos, de alguna u otra manera, es como si desintegraran toda la materia, todos los desechos
en el que vivimos, también de las plantas, y vuelven a dar vida. Salud, principalmente salud y futuro. Futuro, hablándolo en palabras concretas, los hongos son mucho el futuro en temas de salud, en tema de la sostenibilidad en el planeta, porque con los hongos es posible crear alimentos de manera sostenible, utilizando residuos de otras agroindustrias, utilizando muy poca agua para crear proteínas de muy alta calidad que contienen todos los aminoácidos esenciales. Esa constante humana que convirtió lo inexplicable en algo mágico los llevó a ser el estandarte de un mundo alucinante. Se han dicho muchas cosas de ellos, han sido satanizados, incluso por aquellos que un día llegaron en busca de ayuda, como Nicolás. Pues como todos estos documentales que están saliendo ahorita alrededor, cuesta mucho creer eso porque estos hippies porándose por la cabeza en el monte y resulta que no, es algo real, es algo hermoso. Por demás, para mí la macrodosis fue una experiencia espiritual como nunca he tenido en la vida. Cuando me encontré con Nico, llegó a mi consultorio y en la entrevista me dijo, mira, yo estoy cansado. Me gustaría hacer un tratamiento que pueda llevarme a esas profundidades de mi infierno y de mi inconsciente y pueda yo vivir una vida con calidad. Roto, producto de sus dos vidas, irreconciliables. Una, la que le dijeron era la que debía vivir en el mundo real, alimentada por normas de comportamiento comunes. Y otra, la que indomable habitaba dentro de él. En este caso, la verdadera, la que experimentaba día a día. Soy bipolar tipo 2, también tengo un trastorno de la personalidad que se llama personalidad límite o borderline. Eso significa que vivo al límite, que en mi vida no hay grises, entonces todo es negro o es blanco. Esa vida lo tiró una y otra vez al vacío. Yo, por ejemplo, fumo desde los 11 años, tomo trago como desde los 12, consumo alucinógenos como desde los 15 o consumí alucinógenos como desde los 15. Yo empecé con marihuana, como todo el mundo, y ya después, como en 2015, tuve mi época así, que empecé a ir a la rumba electrónica y eso, y nada, lo que sirvieran, tusi, pepas, trips. Esa fuerza poderosa dentro de él se manifestó con diferentes rostros. Bueno, eso ya fue en el 2011, el 27 de octubre del 2011, y nada, yo entré bien al médico y salí con cáncer. Entonces me dio cáncer de tiroides, en 2011 fue el primero. En el Centro Anauta, dirigido por Victoria, como con cualquiera de sus pacientes, inició terapia voluntaria con Nicolás, un proceso de carácter psicológico basado en el autoconocimiento. Nosotros no damos los hongos porque nosotros respetamos la ley, sí, sabemos que a nivel de la ley los hongos todavía hacen parte de sustancias netamente pues ilegales. Entonces lo que nosotros hacemos, sí, para hablar de esto es por medio de la educación, sí, por medio de psicoeducar a las personas en habilidades, en meditación, en técnicas también de sanación, técnicas de inteligencia emocional. Inicialmente son 10 sesiones de psicoterapia para entrenar primero la mente, que el paciente entienda que tiene el poder para sanar. Y luego se adapta el cuerpo por medio de yoga y quiropraxia. La base del tratamiento es el autocultivo, para un encuentro final con una clase especial de hongo, el que muchos llaman mágico, por un compuesto alucinógeno dentro de él, la psilocibina. Los hongos contienen psilocibina, que al ser ingresado a nuestro cuerpo se metaboliza, es un alcaloide que se metaboliza y se convierte en psilocina. La psilocina contiene DMT. DMT es dimetiltriptalina, que es una molécula que nosotros también secretamos en estados naturales de meditación. Ese compuesto que de manera ancestral fue asociado a viajes psicodélicos o mágicos, ahora es identificado por los especialistas como el secreto de una sanación igual a la que ocurre en la naturaleza, una reparación por cuenta de los hongos. Ellos lo que hacen directamente es descomponer todo ese material adentro de nosotros y volver a regenerar. En este ejemplo también la psilocibina lo que hace es generar nuevas neuronas,
¿sí? Y esa regeneración que se hace es como si las neuronas que no se volvieron a conectar porque tú ya no volviste a hacer eso, es como si las volviera a unir y se volvieran de alguna otra manera a mandar material, ¿sí? Información, que es la sinapsis. El momento determinante de la terapia es algo llamado la macrodosis, una ingesta controlada, al que muchos llaman el viaje de los hongos. Realmente se identifica como un profundo encuentro espiritual, una puerta que se abre y le permite al viajero cruzar sus propios miedos. Es como un sube y baja, ¿sí? Entonces tú como que te vas y vuelves, te vas y vuelves. Y en esas cosas es que tú escuchas una voz que te habla, que te dice, mira, tienes tal relación que sanar, tienes tal herida que de pronto puedes hacer esto, ¿sí? Pero y ni siquiera es que te digan tanto como haz esto, haz aquello, sino simplemente te muestran la verdad, ¿sí? Sí, claro, tú ves fractales, ves colores, ves la realidad, pero alterada de cierta forma. Entonces tú ves el halo de las cosas. Para él, esa conexión íntima con su inconsciente, con su cuerpo, con su mente, con alrededor, con la naturaleza, para él todo ese es el lenguaje de Dios, el cual le permitió morir, porque es una muerte simbólica, ¿sí? Es una muerte simbólica, y volver a vivir. Ya cuando vino a mí el momento de la muerte, pues fue muy duro, y pues ya cuando me tocó dejarme ir, pues fue duro, lloré mucho, obviamente, pues como una muerte, pero también cuando volví fue como una sensación de paz, de tranquilidad, de un nuevo comienzo. En el caso de Nicolás, tras la macrodosis, hay algo tangible en esta historia. Pues en este caso yo ya llevo más de un año sin medicación. Mi vida siempre fue un constante, tomo pastillas, interrumpo el tratamiento, tomo pastillas, interrumpo el tratamiento. Llevaba cuando menos desde 2019, que fue la última vez que intenté hacerme daño. Y hasta noviembre, octubre tal vez del año pasado. Aunque en el Centro Anauta y en el caso de Nicolás el tratamiento es de carácter psicológico, en Colombia también se abren paso los beneficios físicos de otros hongos que no contienen psilocibina. Alejandro Rivera es pionero en el cultivo en Colombia. Hace 15 años estudia las propiedades de estos seres ancestrales, lo que a su parecer le permite hacer un ranking de los beneficios que le traen a la especie humana. Top de 5 hongos importantes. Entonces, el champiñón blanco es el más producido en el mundo. Entonces, ese por decir algo, por decirlo, lo nombraríamos el primero en el top. Tiene muy buenos nutrientes, sirve mucho para el cáncer de mama. El shiitake es el segundo hongo más producido en el mundo y pues consumido como alimento y por sus propiedades medicinales. El shiitake es muy bueno para subir las defensas, para bajar el colesterol, para regular los niveles de azúcar en la sangre y la tensión arterial. Venimos hablando de terceras, de pronto podríamos hablar del Ganoderma lucidum. Es llamado reishi en Japón, linshi en China. Lo llaman el hongo de la longevidad en Asia. El Ganoderma tiene una cantidad de componentes medicinales, pero en general te ayuda a mantener el sistema inmunológico muy al día. Cordyceps sinensis o Cordyceps militaris. Este hongo le atribuyen propiedades afrodisíacas, propiedades para el sistema, llamémoslo, para todo el sistema urinario y muy buen energizante. De quinto podríamos hablar de los hongos orellanas, por ejemplo, los hongos del género Pleurotus. Son muy buena fuente de proteína, de más nutrientes, dentro de ellas vitaminas de complejo B, vitaminas de complejo D, y básicamente también es muy bueno para subir las defensas y reducir el colesterol. El melena león es un hongo muy delicioso, lo llaman la langosta de los vegetarianos en algunos países, pero más que todo también tiene muy buenos subnombres científicos. Ericium erinaceus, parece un poco un erizo de mar, y este hongo es como un tónico para el sistema nervioso. Entonces, como te mencionaba anteriormente, lo utilizan personas para el Alzheimer, para el Parkinson, y en general para recuperar como la memoria. Como ocurre con la medicina, los hongos también empiezan a impactar de manera positiva la economía del país. Son crecientes los cultivos de hongos comestibles, como los champiñones y los portobelos. Este es uno de los casos más exitosos en Colombia. Genera más de 150 empleos
Ha recibido premios y certificaciones internacionales y mantiene una cadena productiva que de manera segura lleva este tipo de hongos hasta su mesa. Aquí vimos un muy bello ejemplo de producción limpia, de producción consciente de hongos Agaricus bisporus en su calidad de champiñón y portobelo. Estos hongos también contienen muy buena proteína y es una producción totalmente sostenible. Otros emprendimientos en la sabana de Bogotá tienen casos exitosos, con orellanas cultivadas por campesinos. En otros puntos, conscientes de la capacidad que tiene el país, inversionistas asiáticos ya han encontrado socios estratégicos en la producción de hongos como el shiitake y el melena de león. Sí, la verdad, cuando uno ya se mete en este tema de los hongos, es muy mágico, no es cuento chino, porque de hecho los chinos consumen muchos hongos, demasiados hongos. O sea, en China los hongos son casi que el primer alimento. El consumo de este tipo de hongos procesados empieza a proliferar en el país entre aquellos que lo han vuelto una cuestión de fe. Vamos a ver mucho en el futuro, mucha producción de hongos, y vamos a ver en el futuro en los restaurantes. Hoy en día ya lo vemos, pero lo vamos a ver mucho más masificado, el tema de hongos en nuestra canasta familiar, en nuestra vecinos produciendo, en los materiales también, como te mencionaba ahorita, producción de textiles, biorremediación. Entonces vamos a ver los hongos en muchos lugares. Aunque crece la corriente que los defiende y parecen multiplicarse los casos exitosos, hasta ahora la ciencia no da una confirmación científica de los resultados. También decirle a la persona, y dejo muy claro, y es que los hongos no es quien te va a sanar, o con comerte un hongo ya se te van a acabar los problemas, o ya no vas a volverte a sentir nunca triste, o eres otra persona. No sucede así. Aún es imposible saber qué tanto de científico, de mágico o de alucinante hay en las historias del reino fungi. Tampoco se puede establecer el límite entre la charlatanería y la sabiduría en torno a estos seres milenarios. Imagínate que tuvieras acceso a una gran biblioteca de todo el conocimiento universal, pero así comprimida y diseñada para ti en un momento específico. Lo que te decía, es como si volvieras de la muerte, vuelves con una sabiduría incalculable. Los testimonios al menos son inquietantes, con viajes inexplicables e íntimos, que en el caso de Nicolás lo alejaron de la medicación, lo reconciliaron con el pasado, le hablaron del futuro y por ahora lo mantienen atado al presente. Y me parece que es algo que sí puede llegar a cambiar vidas, como cambió la mía, por ejemplo. Porque yo, lo que te digo, yo de verdad ya estaba perdido, aburrido, sin encontrarle el sentido a la vida. Y ahora simplemente entiendo que todo es perfecto y abrazo este momento. El hoy es todo lo que tenemos. Un año sin medicamentos y, según él mismo lo dice, más consciente de lo que significa su propia vida. Parece que el caso de Nicolás abre una puerta para otros pacientes con ese mismo tipo de enfermedades. Pues de todas maneras las investigaciones continúan. Yo como periodista lo que tengo que decir es que seguramente con los hongos pasa lo que pasa con otras plantas. Son satanizadas. La coca, por ejemplo, ella no es mala, el hongo no es malo, lo malo es el uso que hagamos de ellos. Vamos a una pausa y regresamos con más historias sobre hongos. Continuamos el reportaje CRCN con historias acerca de los hongos. Hongos que no solamente son utilizados con fines terapéuticos para mejorar la salud mental, también física. Los chinos, por ejemplo, los han usado hace miles de años, están incluidos en su cocina y en dietas para mejorar, digamos, el bienestar físico. Yo me pregunto en Colombia qué está pasando con ese auge que hay ahora de los hongos. Pues, ¿qué encontró Marcela? Están pasando muchas cosas, Silvia. Nos encontramos varias historias de personas que nos contaron cómo mejoró su salud y la de sus familiares después de iniciar el consumo de suplementos alimenticios con hongos. Obviamente eso nos llevó a preguntarnos y a buscar expertos también para poder entender por qué es que los hongos son tan poderosos. Veamos la historia de Marcela. Estamos hablando de unas 50.000 personas que sufren espondilitis anquilosante.
No, la espondilitis anquilosante no se cura. Llegó un punto de tanto dolor que no era capaz siquiera de vestirme sola e incluso llegué a estar en silla de ruedas. Durante años, Adriana Pérez soportó dolores intensos mientras iba de consultorio en consultorio buscando respuestas. Hoy camina y está convencida que gran parte de su recuperación se la debe a un suplemento alimenticio. Lo curioso de esto es que tras 15 días de más o menos 2 semanas de haber comenzado a tomarlo, yo empiezo a sentir mejoría del dolor sin hacer uso de analgésicos o de recurrir a otros medicamentos o a otras cosas. Y me puse a pensar qué había hecho de distinto esos 15 días que estaban ayudando y ya me podía, por ejemplo, vestir sola. ¿Será que aún existen recursos naturales de los cuales desconocemos sus beneficios para la salud? Escéptica porque pues nunca había escuchado de los hongos, sí, pero que los hongos tuvieran efectos terapéuticos y menos que ayudaran a curar enfermedades. Adriana hace 7 años fue diagnosticada con espondilitis anquilosante, una enfermedad autoinmune que inflama las articulaciones de la columna y la cadera. Quienes la padecen manifiestan dolores que, como en su caso, hacen que las personas pierdan la movilidad y que se afecte incluso su relación con el entorno. El dolor me transfiguraba, o sea, me empalidecía, suelo tener un estado de ánimo alto, considero que soy una persona alegre, feliz, pero cuando el dolor comenzaba y estaba en sus picos, Adriana Pérez era otra persona. Se volvía introvertida, hablaba poco. Normalmente es una enfermedad que, como es rara, no se sospecha tan rápidamente. Hay una demora en la atención por reumatología que sí puede estar por encima de los 5 años. Durante ese tiempo, Adriana inició un tratamiento con medicina tradicional. Estaba dispuesta a tomar y hacer lo que fuera necesario para mejorar su estado de salud y seguir adelante con su vida. Sin embargo, había algo con esos medicamentos que le preocupaba. Los corticoides o corticosteroides, que son medicamentos que lo que hacen es precisamente tratar de calmar o de intervenir el sistema inmune para que no se ataque a sí mismo, pero además de que te disparan el peso y te hinchan, tienen consecuencias también para los riñones y para otros órganos del cuerpo. Adriana estaba experimentando los efectos secundarios que generaban en ella los medicamentos. Por eso tomó una decisión. Opté muchas veces por no ignorar mi dolor para no hacer uso de los analgésicos. Solo hacía uso de ellos en caso extremo, pero no quería que mi vida se convirtiera en más bien que primero el dolor dominara mi vida y segundo que los analgésicos fueran parte permanente de la misma. Esa fue una de las razones que llevó a Adriana, aún en medio del escepticismo, a incluir en su alimentación un hongo que terminó siendo determinante para su proceso de recuperación. Pues empecé a leer un poco sobre los hongos, lo que hacían, etcétera, y también hablaban de que tenía muchas ventajas y que podía ayudar a controlar un poco el peso, etcétera. Dije yo, no, pues lo que no mata engorda, tomémonos esto a ver qué es lo que puede hacer en mi vida. Ese hongo que empezó a tomar y que en ese momento venía adicionado a un café se llama Ganoderma. Es un hongo rico en propiedades antioxidantes y que se usa en la medicina tradicional china desde hace más de 3.000 años. No era de aquí, era importado, etcétera. Además, pues, como yo no era tan cafetera, o sea, empecé a investigar, bueno, ¿dónde puedo conseguir o qué otros productos pueden tener el Ganoderma? Y ahí encontré que unos científicos de la Universidad de Antioquia, unos investigadores, habían desarrollado un protocolo para criar, no sé si se dice crear, pero bueno, para hacer crecer, cultivar, gracias, en bioreactores el Ganoderma. Esos científicos llevaban más de 15 años investigando los beneficios